Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. Como acabamos de leer, vemos aquí un acontecimiento que en Babilonia comienza el reinado un nuevo personaje llamado Darío. Generalmente cuando hablamos de Daniel siempre lo relacionamos con un joven, pero ya aquí Daniel era una persona de avanzada edad. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Dice que el rey decidió constituir un gobierno sobre el cual iban a haber 120 sátrapas que le iban a rendir cuenta a 3 gobernadores, y entre esos gobernadores estaba Daniel. Muchas veces creemos que no tiene ninguna importancia uno tener integridad moral. Sin embargo, se describe a Daniel como una persona que marcaba la diferencia dentro de ese grupo, porque en él había un espíritu superior. Y cuando nosotros nos vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8, cuando Daniel llega a Babilonia, dice la palabra que él se propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey. Y es aquí donde comienza la integridad moral. Daniel había sido llevado a Babilonia igual que todos los demás. Fueron prácticamente presos. Sin embargo, cuando usted tiene integridad moral, usted va a marcar la diferencia no importa dónde. Usted puede estar en la cárcel, usted puede estar donde sea. Usted va a marcar la diferencia. Sin embargo, hoy en día vivimos en una sociedad donde los principios y los valores no le quieren dar mucha importancia. Para nosotros los cristianos, esa debe ser nuestra carta de presentación. Si nos acostumbramos a que todo el mundo está haciendo lo mismo, vamos a terminar practicando lo que todo el mundo practica. Sin embargo, cuando nosotros miramos el comportamiento de aquellos hombres que por encima de todo procuraron mantenerse firmes, creyéndole a Dios y defendiendo lo que creían, esos hombres marcaron la diferencia. Y esto fue lo que hizo posible que Daniel tuviera un espíritu superior y que Daniel fuera privilegiado, porque no solamente, oye, el rey desde un principio pensó ponerlo a él solo. Cuando lo designan gobernador junto con los otros, de una vez comienza la conspiración. Y eso mismo pasa con nosotros, lo sabemos. Cuando el solo hecho de usted ser cristiano y usted llega a una empresa o usted pertenece a un grupo donde hay gente que no tiene temor de Dios, de una vez a uno lo miran extraño. Pero hay un detalle, y es que esos mismos que te miran extraño son los que te van a llamar el día que tienen un problema para buscar un consejo, porque ellos saben que usted es íntegro. Ellos saben que lo que usted practica, ellos quisieran, pero están tan atados a las cosas del mundo que no tienen voluntad para hacerlo, pero saben que usted está en lo correcto. Sin embargo, el enemigo siempre va a buscar la manera de que usted sea corrompido, porque ese es su propósito. Porque el enemigo no quiere que el que está perdido se salve. Por tanto, el enemigo a quien persigue es aquellos que procuran mostrar integridad en todo. Y vemos que tan pronto designan los gobernadores, ahí comienza la conspiración. Versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y es aquí, integridad moral. Oye, cuando usted trabaja en un lugar donde se coge o se recibe dinero, si usted es una persona íntegra, nadie va a ser capaz de ofrecérselo a usted, porque saben que usted no coge dinero. Y era lo que acontecía aquí. Ellos administrativamente buscaron y no encontraron, porque dice la misma palabra que Daniel era fiel y ninguna cosa, oye, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y aquí viene lo bueno. ¿Por qué ellos llegan a esta conclusión? Porque el reino que se había establecido allí era un reino pagano. Pero Daniel tenía una costumbre totalmente diferente. Porque aunque estaba en Babilonia, Daniel seguía
honrando a Dios. Daniel seguía siendo fiel a Dios. Y ellos entonces procuraron algo que fuera en contra de los principios de Daniel. Algo legal, pero no legítimo. Y eso hicieron. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Muchas gentes quieren impresionarnos con cosas para que nosotros renunciemos a lo que creemos. Y como les dije, ellos procuraron hacer algo legal, pero no legítimo, porque eso no nació de la voluntad de todos, sino de los que tramaron. Y como el rey no solo era pagano, sino que al no servirle a Dios, pues cualquiera de nosotros en nuestra carne nos hubieran hecho la propuesta y también lo hubiésemos aceptado, porque le dieron título de Dios. Y eso es algo que el hombre lo persigue. El problema de nosotros es que queremos robarle la gloria a Dios. Gracias a Dios que puso en nosotros su Santo Espíritu, y es Él quien nos escogió a nosotros, porque en nosotros no está la voluntad de seguirle a Él. Él tuvo que poner gracia, Él tuvo que poner fe en nosotros para nosotros someternos a Él. Porque nosotros cada uno procura buscar o mostrar que somos dioses. Nada más hay que vernos cuando conseguimos plata, y alrededor nuestro los que están no reúnen las condiciones para competir con nosotros. ¿Cómo se crece nuestro orgullo? Pequeños dioses, dioses en la tierra. Y esto es lo que ha cegado a mucha gente en esta época, que le han caído atrás a conseguir dinero, cueste lo que cueste, que terminan consiguiendo dinero y después y al mismo tiempo destruyen su vida, su familia, su futuro, su moral. ¿Cuántos de nosotros que quizá por la misericordia de Dios que nos apartó del camino? Yo mismo soy uno, que anduve perdido en delitos y pecados, haciendo lo que bien me parecía, pero vivía ¿qué? Una vida sin sentido, vacío, sin gozo en mi corazón, porque no hay cosa más hipócrita que el que está bebiendo, que quiere mostrarle a los demás que está contento. ¿Pero por qué bebe? Porque hay un vacío en su corazón y necesita llenar. Al no tener a Dios, tiene que utilizar un ingrediente químico que altere su estado de ánimo y le permita disfrutar de aquello que Dios lo ofrece gratuitamente cuando pone su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y nosotros podemos mostrar gozo y paz en todo momento, incluyendo los momentos de aflicción. Aún en aquellos momentos de prueba y de aflicción, cuando nosotros miramos a Dios, nos gozamos. Y la Biblia da ejemplo de eso a través de Pablo, que dice que se gozaba en sus prisiones. Y tanto es así que mientras estaba preso, no le faltaba tiempo para escribir y animar a la iglesia. Mientras ahora nosotros animamos a los presos, Pablo era un preso que animaba a la iglesia. Fíjese qué contradicción, pero ¿por qué? Porque estaba lleno de gozo. Y vemos a estos hombres aquí maquinando y se acercan al rey
y le dicen que firme este edicto, que es como una especie de ley o decreto, que eso no se puede revocar. Eso tiene que cumplirse aunque el rey no quiera, después que está firmado. Y todo fue simplemente con la intención de dañar a Daniel, de hacerlo caer, de que quede mal. Y quiero detenerme aquí, hermanos, que me escuchan. No sé cuál de nosotros pudiera estar sometido en este momento a ese tipo de pruebas sobre la integridad, quizás debatiéndonos en qué decisión tomar, si decidir por lo que mi conciencia me dicta conforme a los principios cristianos, o hacernos el loco o la loca y hacer lo que todo el mundo está haciendo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, cuando estaban siendo perseguidos, Pedro y Juan, cuando estaban predicando y le quisieron imponer que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo, y ellos le respondieron a las autoridades que era preferible obedecer a Dios que a los hombres, que era preferible obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cuántos de nosotros se sienten preparados para tomar decisiones así? No lo sabemos, porque posiblemente yo puedo estar predicándole esta palabra que suena muy bonita, y mañana puedo verme tentado o verme desafiado en mi integridad moral y no decidir como decidió Daniel. Y debemos tener los ojos bien abiertos, mis hermanos, porque si bien es cierto que no hay esa persecución contra la iglesia en cuanto a lo físico y perder la vida, pero sí hay una persecución en lo moral. Mis hermanos, hay una persecución en cuanto a la integridad moral de la iglesia, y debemos estar alerta en esto, porque es vivir la palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra, no debemos estar atormentados por nada. Y seguimos leyendo. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto, la prohibición. Y aquí viene lo bueno, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjese cómo termina este versículo. Como lo solía hacer antes. Posiblemente nosotros estuviéramos allí lamentándonos, diciendo: oh, pero Señor, pero tú que me pusiste en este puesto, ¿cómo es posible que tú permitas que ahora estén haciendo esto? A lo mejor tuviéramos nosotros ahí lamentando, peleando con Dios. Sin embargo, dice aquí que Daniel entró en su habitación y seguía orando igualito, no cambió absolutamente nada, y dándole gracias a Dios como lo solía hacer antes. O sea, no cambió su forma de orar. Sus peticiones delante de Dios tampoco cambiaron. Y como él sabía que Dios estaba en control, le daba gracias. Porque si Dios permitió que él viviera esa situación, Dios la permitió para luego glorificarse. Y es lo que nos pasa muchas veces, que nos desesperamos y no nos detenemos a ver cuál es el propósito de Dios en medio del proceso que nos toca vivir, sino que de una vez reaccionamos y comenzamos a pelear con Dios, o a cuestionar a Dios, o a echarle la culpa al enemigo.
Y yo quiero decirle algo, mi hermano. Si el diablo es nuestro enemigo, no podemos esperar nunca que él actúe conforme a lo que nosotros creemos. Y a veces nosotros los cristianos olvidamos eso, que el diablo es opositor, que el diablo no es un aliado. Y entonces a veces vivimos gritando por eso, porque ahora el diablo sale levantado contra mí. Pero ¿y cuándo ha sido aliado nuestro? Eso no nos debe sorprender a ninguno de nosotros. Nosotros, si somos íntegros, tenemos que saber, precisamente por eso es que somos íntegros. ¿Por qué? Porque nada nos debe hacer cambiar, porque cuando yo conozco la palabra y la vivo, pues las artimañas del diablo pueden hacerme caer, porque ¿por qué no? No puedo decir, ahora cuando caigo me voy a levantar porque yo sé en el Dios que he creído. No me voy a quedar en el suelo. Podemos caer, pero tenemos la fuerza para levantarnos. Y tenemos un Dios todopoderoso. Y tenemos un Dios misericordioso. Ahora, lo que no debemos hacer es consciente tomar la decisión y decir en nuestro corazón, como dije al principio, Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo estoy haciendo esto porque aquí todo el mundo lo hace y yo tengo que conservar mi empleo. La actitud de Daniel nos enseña mucho a nosotros. Y en estos tiempos hay que aplicarla. Cueste lo que cueste. Hay que estar dispuestos a aplicarla. Cueste lo que cueste. ¿Y qué pasó entonces después que Daniel oró? Oh, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estaban acechándolo. Le pusieron una trampa y dijeron, tenemos la prueba. Ahora sí es verdad que lo vamos a hundir. Y cualquiera de nosotros puede verse en una situación parecida. Y me voy al versículo 14, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Cuando los sátrapas volvieron a donde el rey y acusaron a Daniel, ahí el rey entendió que todo aquello fue una trama. Sin embargo, no podía echar para atrás. ¿Y cuál es la gran enseñanza aquí? Que independientemente de que los sátrapas tramaron hacer un daño, pues lograron hacer un bien. ¿Por qué? Porque aquí el corazón del rey con quien se identificó fue con Daniel, no fue con los otros. El corazón del rey se identificó con Daniel, tanto así que quiso evitar que fuera al foso de los leones, porque sabía que no se lo merecía. Y sabía que todo lo que le habían propuesto los sátrapas era simplemente engrandeciéndolo, pero no porque ellos lo consideraban grande, sino porque lo estaban utilizando como un instrumento para castigar a Daniel. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos visto también en ese tipo de situación? Que muchas personas, al no poder confrontarnos a nosotros, pues se han buscado a alguien que esté por encima de nosotros y ponerlos en contra. Todo eso lo podemos vivir, mis hermanos, pero cuando usted tiene un corazón íntegro, cuando su moral está fortalecida, usted no va a tener miedo porque usted sabe en el Dios que usted ha creído. Y echaron a Daniel en el foso de los leones. Sin embargo, el rey determinó que nada más fuera hasta la puesta del sol. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Oye, cómo profetizó aquí el rey sin darse cuenta. Estaba profetizando porque estaba declarando
que el Dios de Daniel lo librara. Y nos vamos entonces al versículo 21 y 22, que dice lo siguiente. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Resulta que amaneció Daniel junto con los leones y los leones no lo tocaron. Y pudiéramos nosotros inferir que esos leones no tenían hambre. A lo mejor no se comieron a Daniel porque no tenían hambre. Pero entonces vayamos al versículo 24 para que veamos entonces lo que aconteció. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que a Daniel los leones no se lo comieron, no fue porque no tuvieron hambre, era porque Dios estaba con él, como está contigo. No sé qué situación puedes estar viviendo en este momento que está desafiando tu integridad moral. Resiste, créele a Dios. No permita que por complacer a los hombres, a la ley de los hombres, te olvides que tienes un Dios todopoderoso. Tienes un Dios todopoderoso. Puedes tener temor en tu corazón. Sin embargo, si te llenas del verdadero amor que es a través de Cristo, ese temor desaparece, como nos dice Primera de Juan, versículo 4, versículo 18. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ya para finalizar, si te sientes desafiado, desafiada en tu integridad moral, no olvides, no permitas que la ansiedad arrope tu mente y tu corazón, porque te vas a debilitar. Actúa como Daniel, que cuando supo que firmaron el decreto, se fue a su casa y oró y siguió haciendo las mismas cosas como antes. No cambie tu manera de orar, no cambies tu convicción que tienes de Dios por lo que el hombre puede hacerte. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, como Daniel. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Asimismo, como Daniel fue guardado allí en el foso de los leones, a pesar de aquella trampa que se puso en su contra para hacerlo quedar mal, pues aquella acción terminó fortaleciéndolo, porque quienes terminaron eliminados fueron aquellos que se rebelaron contra él, aquellos que levantaron calumnia, los que decidieron perseguir a Daniel sin Daniel haber hecho nada. Pero era un hombre fiel y no se halló falta alguna en él, porque fue un hombre que desde el principio se propuso en su corazón no contaminarse, y al no contaminarse pudo caminar en integridad. Por tanto, hermano, resiste, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga.